Estimados estudiantes, veamos ahora la clase de normas éticas para la investigación humana y en animales. Bien, el comité de ética. Primero, abordar aspectos éticos de una investigación. Ya, el comité de ética está formado por varios profesionales de distintos índole. Estamos viendo aquí abogados, académicos, gente relacionada con alguna creencia religiosa, etc. Son grupos muy heterogéneos. Son independientes, multidisciplinarios. Y los comités de ética tienen algunos requerimientos para aprobar un trabajo de investigación. Primero, que los resultados sean válidos, ¿ya? Que haya una validez científica de por medio, ¿ya? Y esto se obtiene sabiendo primero el diseño, ¿ya? De una investigación, que sea un diseño adecuado, que tenga una metodología adecuada y que sea una ejecución seria también, donde encontramos investigadores con amplio reconocimiento, con grado académico elevado. Otro punto importante también es la selección equitativa de los sujetos para evitar principalmente lo que son los sesgos, ¿ya? La distribución tiene que ser equitativa tanto en carga como en beneficios, ¿ya? Evitar grupos vulnerables, o sea, no se va a trabajar con niños, mujeres embarazadas, gente que está privada de libertad, porque generalmente esos sujetos podrían dar su consentimiento, pero hay una motivación o una coerción en algunos casos que podría llevar a un sesgo en los resultados, ¿ya? Tiene que haber beneficio para los sujetos cuando se estudia principalmente sujetos vulnerables. En este caso, cuando hay estudio con sujetos vulnerables, los beneficios son exclusivamente enfocados a esa misma población y el N tan bajo como sea posible. Eso se está viendo también hoy día en el estudio utilizando como sujeto de prueba animales, ¿ya? Por lo tanto, en vez de trabajar con 100, 200 animales, se trabaja con 4, 5, ¿ya? Trabajando con una buena estadística. La razón tiene que ser una proporción muy alta de beneficio en comparación al riesgo, ¿ya? Mucho beneficio, poco riesgo. Eso es lo que se pretende en un buen trabajo científico con una buena metodología, ¿ya? El valor social o científico, ¿ya? La investigación hoy día, cuando la enfocamos en biosalud, ¿ya? Biosalud, biomedicina, ciencias biomédicas, etcétera, primero se enfoca en mejorar la salud de la población, generar conocimiento y el uso responsable también de los recursos, porque cada país tiene una cantidad de recursos que son limitados y que tiene que disponer para investigación, para educación, para vivienda, etcétera. Y dentro de estos recursos que son destinados a la investigación, los científicos compiten por esos recursos, ¿ya? Y obviamente en esta investigación se tiene que evitar riesgos, ¿ya? Riesgos que sean innecesarios. Requerimiento. El sujeto de experimentación debe dar su consentimiento voluntario, ¿ya? Eso lo del consentimiento ya lo vemos desde el código de Helsinki, código de Nuremberg, ¿ya? El sujeto tiene que dar su consentimiento, ¿ya? Debe conservar su libertad y poder de autoconservación permanentemente. El experimento debe ser necesario, preparado correctamente, ya con riesgo muy bajo de producir daño, invalidez o muerte. ¿Ya? El experimento tiene que ser necesario para que sea realizado, ¿ya? Siempre teniendo en cuenta que tiene que ser muy beneficioso en comparación al daño, ¿ya? O al riesgo, ¿ya? El investigador obviamente debe ser calificado, tener una especialización, un magíster, un doctorado, un alto grado de conocimiento para no producir daño y poder suspender el experimento en caso de peligro. Bien, revisemos la declaración de Helsinki del año 89. Bueno, tiene algunos puntos muy importantes esta declaración, ¿ya? Porque es realizada principalmente para el buen uso de nuestros recursos en fines científicos, pero también para preservar la salud de los sujetos de prueba. Por lo tanto, la investigación debe responder a un diseño científico y contar con experiencia previa en animales, ¿ya? No se puede pasar directamente de una idea a trabajar con humanos de manera inmediata sin haber pasado por cultivos celulares, sin haber pasado por animales de experimentación.
Debe responder al principio de proporcionalidad y considerar los riesgos predecibles en relación con los beneficios posibles. ¿Ya? Ese principio de proporcionalidad considera entonces todos los riesgos y beneficios que lleva adelante una investigación como posibles consecuencias. Debe respetarse el derecho del ser humano sujeto de investigación. En todo caso, siempre se debe privilegiar los intereses del ser humano, del sujeto de prueba, por sobre los intereses de la ciencia y de la sociedad. ¿Ya? Y debe obtenerse un consentimiento informado y respetarse la libertad del individuo en cualquier momento del estudio. El sujeto podría querer salir de ese estudio, no seguir participando, y sencillamente este sujeto expresa su voluntad y con eso es suficiente. Los investigadores, no es necesario que el investigador le pida una causa, ¿ya? Le pida una justificación para que el sujeto de prueba salga voluntariamente de la experiencia científica. Bien, el respeto a las personas, ¿ya? Incorpora al menos dos consideraciones éticas fundamentales. El respeto a la autonomía, ¿ya? El respeto al ser autónomo, ¿ya? Este sujeto que en el fondo puede decidir por sí mismo si participa o no, ¿ya? Que exige a quienes tienen la capacidad de considerar determinantemente los pros y los contras. ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras de esta investigación para la toma de decisiones? ¿Ya? Y la protección de las personas con autonomía menoscabada. ¿Cuáles son estas personas con autonomía menoscabada? Sujetos que en el fondo dependen de otros, ¿ya? Menores de edad, lo que les comentaba adelante, sujetos que tienen alguna discapacidad, ¿ya? Que exige que quienes sean dependientes o vulnerables reciban resguardo contra el daño o el abuso. ¿Ya? Entonces, la protección de las personas con autonomía menoscabada. ¿Ya? Esto es parte de lo que es la autonomía, ¿ya? Pero veamos qué implica la autonomía. La autonomía, desde el punto de vista operativo, un acto de elección que debe reunir tres condiciones para que el sujeto sea autónomo. La intención, ¿ya? Lo primero, lo vamos a ver con detalle después. El conocimiento, en qué consiste la investigación, y la ausencia de control externo. ¿Ya? Entonces, el sujeto tiene la intención de participar, sabe en qué consiste la investigación y nos recibe presiones del medio externo. ¿Ya? Eso es la autonomía. Veamos primero lo que es la intencionalidad, como el primer punto a evaluar. ¿Se tiene o no se tiene? ¿Ah? El sujeto quiere participar en una investigación o no quiere participar en la investigación. Un sujeto cuando ya está en duda, mejor que no participe o que lo piense mejor, que no se inscriba en ese momento. Entonces, existe cuando es querida o deseada de acuerdo a un plan constituyendo actos deseados. O sea, para participar en una investigación como sujeto de prueba, esta intención es fundamental. ¿Participa o no participa? ¿Es el 100% o nada? ¿Ya? El conocimiento se refiere al grado de entendimiento o comprensión de la acción, cuando se entiende su naturaleza y se prevén sus consecuencias. Entonces, el conocimiento, ahí en general, cuando uno le presenta a una persona, a un sujeto de prueba, ya el documento para que lo firme, ya el consentimiento informado, se le está entregando este conocimiento, se le está entregando las bases de que él va a participar en una investigación que tiene tal finalidad, tal objetivo y que su participación consiste en tales cosas, ¿ya? El conocimiento. Y por último tenemos la ausencia de control externo, ¿ya? La coerción. La coerción se refiere a la influencia intencional y efectiva en una persona, bajo amenaza de provocación de daño. La coerción tiene que estar ausente. No le puede usted decir a un sujeto que si no participa, yo no le podría decir a usted vamos a ir a participar a un estudio, si no participa, le coloco un 1. La coerción no puede estar presente
en este primer principio, que es la autonomía, ¿ya? La manipulación es la influencia intencional y efectiva de una persona por medio no coercitivo, coerción es castigo en el fondo, no coercitivo, alterando sus elecciones reales. La manipulación tiene que estar ausente, entonces, la coerción, la manipulación. La persuasión, otro elemento, es la influencia intencional de inducir a aceptar libremente creencias, actitudes y valores que son del sujeto que trata de persuadir, ¿ah? La persuasión, ¿ya? Lo trata de convencer, ¿ya? Entonces tenemos estos tres elementos dentro de esta ausencia del control externo: coerción, manipulación, persuasión, ¿ya? El segundo principio que tiene que estar presente es la beneficencia. Hacer el bien es una aspiración, y eso como lo hemos comentado en clases anteriores, ¿ya? Y tiene que contar con el consentimiento de la persona, ¿ya? Hacer el bien. Usted no le puede hacer el bien a un sujeto que no quiere recibir ese beneficio, ¿ya? Tiene que tener el consentimiento de esa persona para hacer el bien, ¿ya? Y el principio de no maleficencia, que no hacer daño, es una obligación. Esto también lo hemos comentado en clases anteriores, donde no hacer daño es una obligación, especialmente en nuestra carrera en el área biomédica. La justicia exige la distribución equitativa tanto de los costos como de los beneficios. ¿Ya? En este término, nosotros estamos viendo de que no hay que tener población vulnerable en estas investigaciones. Tiene que ser un sujeto de manera azarosa. Azarosa significa al azar, ¿ya? De tal manera que los pros y los contras afectan con la misma probabilidad a todos los sujetos que participan en un estudio, ¿ya? El análisis ético de los protocolos de investigación. Una pregunta que se plantea acá, se plantea el ensayo clínico una pregunta científicamente válida, ¿ya? La validez de la investigación. Es algo importante tener en cuenta. Ustedes, cuando construyan sus primeras investigaciones científicas, que va a ser su tesis, y posteriormente un artículo científico, tenemos que hacernos esta pregunta, ¿ya? Si hay validez, ¿ya? en esa investigación, ¿ya? Validez científica. ¿Es el diseño propuesto apropiado para obtener una respuesta clara a la pregunta que se plantea? En general, cuando nosotros nos planteamos una pregunta, esa pregunta de investigación tiene una posible respuesta. Y esa posible respuesta se llama hipótesis. Para construir esa hipótesis, nosotros nos planteamos objetivos, un objetivo general y varios objetivos específicos, ¿ya? Y para llegar a construir y llegar a determinar esos objetivos, ¿ya? También tenemos que tener una metodología adecuada, ¿ya? Para cumplir esos objetivos. ¿Cómo van a ser reclutados los sujetos de experimentación? ¿Ya? ¿Va a ser al azar? ¿Se les va a dar algún tipo de compensación? ¿Ya? ¿Qué se les va a ofrecer? En algunos casos se les ofrece transporte y comida solamente, ¿ya? Algo bien básico, ¿ya? Pero eso tiene que estar también documentado. ¿Qué se les explicará a los pacientes sobre la investigación? ¿Hasta qué punto? En general, cuando se hace el consentimiento informado, lo que se le explica a los pacientes es a nivel general, ¿ah? No se les dan detalles moleculares, sino que más bien el objetivo de la investigación, en qué consiste la participación de ellos en esta investigación. Exactamente qué situación y procedimiento estará sometido el paciente, también, si tiene que venir a la clínica, a la universidad, en qué horarios, ¿ya? Si va a recibir una dosis de un fármaco, una inyección, una pastilla, cuánto tiempo van a estar en la universidad, etc. ¿En qué circunstancias el paciente será retirado del estudio? ¿Ya? También en este análisis ético de los protocolos de investigación, nosotros tenemos que tener claro esa circunstancia, ¿ya? Pacientes que van a tener efectos adversos, por ejemplo, se pueden retirar. Por ejemplo, si un paciente hipertenso y el fármaco le sube la presión a niveles peligrosos, va a ser retirado de esta intervención, ¿ya? ¿Cómo será indemnizado el paciente en caso de sufrir daño justificado durante la investigación?
En general, no existe eso, que el daño injustificado. Un buen procedimiento, un buen protocolo no va a causar daño en un paciente. Pero ante la eventualidad, tenemos que saber cuáles son los seguros que operan, ¿cierto?, para estos pacientes. ¿Qué derecho tiene el investigador y el paciente en relación con los datos obtenidos durante la investigación? ¿Ya? En general, cuando los pacientes o los sujetos de prueba participan en una investigación científica, los nombres nunca son publicados. Por lo tanto, se resguarda también la confidencialidad. ¿Ya? Y una vez que sale la publicación, se le envía también una copia vía mail a cada uno de los pacientes para que puedan leer el artículo científico, ¿ya?, con los resultados. Ya, todo eso se enmarca en lo que corresponde a la historia de la ciencia y la ética y cómo ha estado involucrada la historia científica en la violación, ¿cierto?, de los principios de salud, no maleficencia, beneficencia en el ser humano, ¿ya? En la clase anterior les comentaba que el año 1930 las normas prusianas, las normas alemanas, llevaban a la vanguardia en lo que es el cuidado ético en los pacientes. Y después el 31, con las mismas normas alemanas, se ve mejorado todo eso, ¿ya? Pero resulta que en la época nazi, en los campos de concentración, vimos todos estos experimentos, que comentamos la semana pasada, en donde se hacía muchos estudios en seres humanos sin su consentimiento informado, sin pedir permiso, sin solicitarlo, sin informarlo, ¿ya? Mucho tratamiento cruento, ¿ya?, que es lo que estamos viendo acá, ¿ya? Entonces, por eso surgen algunas ediciones, en Nuremberg, por ejemplo, donde se norma la investigación en humanos, ¿ya? La medicina tiene que defender a los alemanes. Esto en el periodo nazi, ¿ya? Era un pensamiento, ¿cierto?, nazi. Con herencia genética saludable, el médico debe procurar el cuidado de la persona sana. Entonces, cuando llega este periodo nazi, todas las normas prusianas del año 30, del año 31, son abolidas y surge un nuevo pensamiento en que la medicina tenía que proteger al sujeto sano. Ya no era tanto sanar al enfermo, sino que mantener al sujeto sano en esa condición, ¿ya? No todas las personas son de interés para la medicina de los sanos, sino solo el alemán ario, y el médico está obligado a cuidar de su salud. Una premisa también nazi, ¿ya? El enfermo y la enfermedad no es el objetivo de la medicina. Fíjense que aquí se pierde miles de años de historia en la medicina, en que dice que el enfermo y la enfermedad no es el objetivo. Totalmente contrario a los principios bioéticos actuales. La medicina no debe curar al enfermo inferior. La curación de esos enfermos es una acción antihumana. O sea, el sujeto que está enfermo hay que dejarlo morir nomás, ¿ya? Porque está con poca salud, ¿ya? A no ser que que el daño sea bastante mínimo y sea eficiente socialmente. Experimentos e investigaciones, las cuales se desarrollaron en nombre de la ciencia. Los experimentos llevados a cabo se clasifican en tres categorías. En nombre de la ciencia, ¿ya? Sobrevivencia del personal militar, condiciones más bien extremas, ¿ya? Si el sujeto puede tolerar el frío, el calor, el dolor, ¿ya? Se hicieron experimentos, ¿ya? Testeo de fármacos y tratamiento de enfermedades. Nuevos fármacos entonces fueron testeados, fueron analizados en algunas enfermedades. Demostración de la superioridad de la raza aria, ¿ya? Entonces, las tres líneas, los tres objetivos de experimentación de la época nazi apuntaban a estos tres puntos: sobrevivencia, testeo de fármacos y demostrar que la raza aria era físicamente superior al resto, ¿ya? ¿Cómo fue posible esto? ¿Ya? Fue posible ya que se tomaron de la teoría de la evolución de Darwin, ¿ya? Darwin no tenía nada que ver con estos pensamientos, ¿ya? Pero la teoría de Darwin en la evolución de la especie dice que la especie van evolucionando con mejoras. Por lo tanto, el alemán era, dentro de nuestra especie humana,
esa misma mejora, ¿ya? La raza aria. Los experimentos llevados a cabo se clasificaron en estas tres categorías ya mencionadas, ¿ya? Sobrevivencia, testeo y demostración de la superioridad alemana, ¿ya? Y durante la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Aquí vemos en un campo de concentración, la ciudad de Dachau, bajo la responsabilidad de este doctor, Sigmund Rascher, siniestro ese doctor, ¿ya? Los nazis hicieron experimentos variados entre agosto del 42 y el 43, o sea, y mayo del 43. No duraron mucho, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 9 meses estamos hablando, desde el año 42 al 43. Sigmund Rascher, anótense ese nombre, ¿ah? El doctor Sigmund Rascher. Bueno, sobrevivencia. Esta categoría consta de experimentos donde se recreaban las condiciones a las que podían enfrentar los soldados del Tercer Reich. ¿Cuáles eran estas condiciones en el campo de batalla? Principalmente eran condiciones extremas, condiciones de hambre, de frío, ¿ya? Se recrean estas condiciones climáticas que enfrentaban los pilotos alemanes para saber la capacidad de sobrevivencia. Entonces, por ejemplo, acá se está experimentando con un sujeto en aguas gélidas. Aquí vemos hielo, ¿ya? Y se determina cuánto tiempo de sobrevivencia tiene este sujeto a tal temperatura, ¿ya? Temperatura que eran bajo cero, ¿ya? El agua con sales se puede mantener líquida a temperatura 5 o 6 grados bajo cero y se puede determinar su condición de salud, ¿ya? De tal manera que no podemos calcular el tiempo que le queda de vida a ese sujeto una vez que cae en esas aguas. Un experimento que pretendía determinar cuánto tiempo tiene el ejército, la aviación o el rescate para irlo a rescatar antes que se muera este paciente, este sujeto. Estos son judíos, claro. Acá está, pues, el experimento de hipotermia en el campo de Dachau, ¿ya? Entonces, acá en este caso se utilizó población vulnerable. Los médicos de la Fuerza Aérea Alemana y de la Institución Experimental para la Aviación Alemana realizaron experimentos a altitud elevada en los prisioneros, ¿ya? Entonces, la población que estaba ahí reclutada para estos experimentos generalmente eran estos mismos prisioneros, con el fin de determinar la altitud máxima desde la que la tripulación de un avión dañado podía lanzarse en paracaídas con seguridad. ¿Se fijan? Porque estas cabinas, la presurización era bastante baja, entonces no resistían altas altitudes. Miren ahí. Testear soluciones o agentes externos que podrían funcionar como inmunizadores de diferentes enfermedades, como la malaria, fiebre, tuberculosis, hepatitis infecciosa, o sea, tratamiento farmacológico. ¿Ya? Entonces, todos estos experimentos se realizaron en esta época, ¿ya? Estamos viendo que entre agosto del 42, mayo del 43, se realizaron un mayor número de investigaciones. ¿Ah? Pero el doctor Sigmund fue el pionero en esto, el más tenebroso. ¿Ya? Testeo de fármacos, entonces una categoría bastante estudiada en esta época. En otro campo de investigación, Ravensbrück hicieron experimentos con injertos óseos y probaron la eficacia de sulfanilamida, que es un fármaco antibacteriano. Entonces, acá se tenía poco conocimiento también de lo que es el rechazo a injerto, a trasplante, ¿ya? Por lo tanto, estos experimentos también de trasplante óseos, ¿ah? Sujeto se le extraía un hueso y a otro sujeto que tenía la pierna sana se le extraía un hueso y se le colocaba un hueso de un donante.
Superioridad de la raza aria, otro experimento. Estos experimentos de superioridad se realizaron principalmente en este campo de concentración, que es uno de los más famosos, Auschwitz, ¿ya? En donde se practicó principalmente con hermanos gemelos, sometiéndolos a encierros, al fin de estudiar el desarrollo de enfermedades mentales. También se llevaron a cabo investigaciones referentes a esterilización. Estos experimentos fueron realizados con radiación principalmente. Y otros experimentos de esterilización fueron realizados sometiendo a los sujetos a un estrés extremo, ¿ya? A un grupo de judíos se sacaba, ¿cierto?, en las mañanas y se simulaba fusilamientos con ellos. Entonces se comparaban con otros grupos judíos en los cuales no se hacía ese procedimiento, y el grupo de pacientes que eran sometidos a estos fusilamientos falsos, este estrés falso, los recuentos espermáticos bajaban prácticamente a cero. Por lo tanto, la fertilidad por el estrés fue demostrada en esta época. La infertilidad masculina por estrés. En cuanto a la superioridad, en esta clase de experimentos fueron llevados a cabo para crear una raza superior, ¿ya? Sujetos que tenían alguna alteración desde el punto de vista alemán, ¿ya?, que correspondía principalmente al color de piel o a otro elemento, eran tratados para mejorar esos, lo que llamaban ellos, defectos, ¿ya? Acá, por ejemplo, a los niños se les intentaba cambiar el color de ojos con radiación, ¿ya? Los nazis, obsesionados con la supremacía racial, emplearon niños para experimentar buscando la forma de que sean más fuertes y también para aclarar sus ojos, ¿ya? Se le producía también herida en la cabeza. Acá hay otro doctor, Wichmann, martillaba la cabeza de niños, a lo que mantenía atado para calcular cuántos golpes exactamente aguanta un cráneo. Doctor Wichmann, ¿ya? Joseph Mengele, médico de la SS. Tiene una reputación de inhumano por los experimentos médicos que hizo en el campo de concentración de Auschwitz. Bueno, él es el más famoso de todos, ¿ya? Este médico estuvo viviendo después en Chile, en Argentina, muere en Paraguay, ¿ya? Se caracterizó por experimentar con gemelos y mellizos para inyectar cepas de virus y ver los efectos de algunos fármacos, ¿ya? A él le interesaban mucho los gemelos porque genéticamente son idénticos, entonces tenía ahí el sujeto control y el sujeto experimental al mismo tiempo, ¿ya?, en estos gemelos. Y aquí, después de todo eso, cuando pierde Alemania la guerra, viene el juicio a Nuremberg, ¿ya? 23 médicos fueron acusados de haber realizado inhumanas y crueles experimentaciones. De estos 23, 16 fueron declarados culpables y 7 fueron condenados a muerte por la horca, ¿ya? 23 médicos fueron acusados, pero obviamente fueron muchos más médicos. Pero 23 ahí están sentados, ¿cierto?, en este juicio de Nuremberg, ¿ya?, ciudad de Nuremberg, en Alemania. Y después de este juicio viene el código de Nuremberg, donde se establece cuál es la manera correcta de hacer investigación en humanos. Este juicio fue bastante importante porque 7 sujetos médicos fueron ahorcados después de esto, ¿ya?, como condena. 16 fueron declarados culpables y 7 condenados a muerte. De 23, solamente 23. ¿Ya? Este código, el código Nuremberg, se creó tras conocer los experimentos realizados por la Alemania nazi en esta Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y aquí viene esto, incluso hay una película del código Nuremberg, el juicio Nuremberg. Esto marcó un antes y un después de la medicina y también se considera el amanecer de la bioética. La bioética ya existía. La bioética fue muy impulsada, como lo he comentado varias veces, por los mismos alemanes, en 1900, 1931. ¿Ya? Y los mismos alemanes cometieron estas atrocidades, pero no solamente fueron ellos. Nosotros vimos en la clase anterior que la Universidad de Harvard lo que hacía con los niños, investigar cómo los radioisótopos del calcio, del hierro se movilizaban en la fisiología de un niño.
Sin el consentimiento informado se les dio leche radioactiva a niños, sin que estos supieran, ni sus familiares. ¿Ya? Entonces, universidades también de Estados Unidos, ¿ya?, tuvieron estas investigaciones siniestras. ¿Sí? Para establecer la manera correcta en la investigación en humanos. ¿Ya? Para, en el fondo, tener las directrices de cuál es el protocolo. ¿Ya? Y ahí vienen también los principios de beneficencia, no maleficencia, el consentimiento informado. Bueno, hay algunas diferencias obvias, ¿cierto?, entre humanos y no humanos, ¿ya? Pero hay condiciones también que son comunes, ¿ya? A ver, dentro de estas condiciones tenemos, el humano es un ser ético, ¿ya? Eso es lo que se espera de la humanidad. Ya tenemos harta historia que hemos conversado que no siempre ha sido así. Genera juicios, ¿ya? ¿Ya? Tiene un pleno entendimiento como especie, me refiero. Obviamente hay sujetos que se nos escapan de esta norma, de esta regla biológica, ¿ya? Pero podemos diferenciar claramente lo bueno de lo malo. Ya rápidamente podemos diferenciar si estamos actuando bien o estamos actuando mal. ¿Ya? Y podemos tomar decisiones en base a eso. Los animales no hay capacidad moral porque actúan instintivamente. Esto también se está estudiando, se está discutiendo. Algunas especies animales tienen una capacidad moral porque tienen inteligencia. La capacidad moral la da la inteligencia. ¿Ah? Sociedades inteligentes ya comienzan a tener capacidad moral, positiva o negativa. ¿Ah? Sujetos animales, como comentamos también en esa clase, los delfines pueden actuar de manera incorrecta sabiendo que están haciendo eso. ¿Ah? Elefantes también. ¿Ah? Pero esto está en discusión en los últimos años, gracias a un ramo que se imparte en medicina veterinaria, que es la etología, ¿ah? El estudio del comportamiento animal. Pero son animales sensibles, sociables y poseen, obviamente, una vida, ¿ya?, que hay que proteger. ¿Qué justifica la investigación en animales por el bien de la humanidad? Primero, hay varias justificaciones que son discutibles, ¿ya? Primero, encontramos la evolución. El ser humano, evolutivamente hablando, es un ser superior desde el punto de vista filogenético, ¿ya? Depende de su condición cognitiva, mental, moral, ética, la cognición, el razonamiento. El ser humano puede llegar a la luna, a crear tecnología, el resto de las especies no, ¿ya? La filosofía, Sofía, ¿qué significa Sofía, chiquillo? ¿Alguno de ustedes tienen alguna amiga que se llama Sofía? ¿No? ¿No tiene ninguna amiga Sofía? Conocimiento, ¿cierto? Usted tiene una Sofía. Entonces usted dígale a esa Sofía, ¿qué significa tu nombre? Conocimiento. ¿Ya? Y filiación, amor. ¿Ah? Amor al conocimiento. ¿Ya? Amor al conocimiento. ¿Ya? La filosofía. ¿Ah? Y el ser humano también, en la especie humana existen las religiones, ¿ya?, en distintos ámbitos. ¿Ya? Uno puede tener o no tener una religión, pero eso no implica nada. Implica solamente su condición y su realidad personal, pero eso no influye en nada entre que existe o no existe algo más, o existe Dios. Si usted no cree en Dios, no importa. Eso no altera el hecho de que existe o no existe, eso es intrascendente que usted crea, eso le afecta solo a usted. ¿Ya? Pero existe la religión como especie. ¿Ya? Entonces, aquí encontramos algunas diferencias con el resto de la especie. ¿Ya? Pero obviamente no se justifica la crueldad. ¿Ah? Y esto se está viendo hace poco tiempo, chiquillos, porque antes la crueldad en la especie animal no era un tema. O sea, el científico podía ser cruel con un animal y no pasaba nada, hoy día sí. ¿Ya? La investigación también es útil para los mismos animales. ¿Ah? Si usted tiene un perrito, un gatito, ¿ah?, y ha sido vacunado, esas vacunas no es por magia que han surgido, sino que es por investigación que se ha realizado en los mismos animales. ¿Ya? Entonces, la investigación científica puede favorecer, en algunos casos, también al
la propia especie animal. ¿Ah? Si se investiga, por ejemplo, el parvovirus, si se investiga la leucemia felina, vacunas de esa magnitud, es porque se ha hecho investigación científica con los animales y en los animales. ¿Ya? Ahí está, los ejemplos. Pero la investigación en animales tiene algunas limitantes. La extrapolación de resultados. ¿Es extrapolable todos los resultados que se obtienen en animales hacia el humano? Hasta cierto punto, es lo mejor que podemos tener como modelo de investigación. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Pero no siempre lo que le hace bien o mal a un animal, esos resultados van a influir de la misma manera en la especie humana. Y para eso tenemos muchos ejemplos, como este. ¿Sí? Que lo que le hace, que lo que está en usted me hace bien a mí. ¿Ah? Se extrapola, ¿ah? Se pasa de un polo a otro, con los mismos resultados. En este caso, la extrapolación, hasta por ahí nomás. ¿Ya? Entonces, y le voy a dar un ejemplo de inmediato con su pregunta. La talidomida. La talidomida, un sedante para embarazadas y lactantes, se utilizó de esa manera. ¿Ya? Se utilizó en animales. ¿Ya? Y en animales, en ratas preñadas, por ejemplo, no causó ningún problema. Los recién nacidos no tuvieron ningún problema, no tuvieron ninguna alteración. Eso, lo que le estoy explicando, no ocurrió en la especie humana. Por lo tanto, esos resultados no fueron extrapolables, porque en la especie humana ocurrieron 10.000 nacidos con deformaciones severas. ¿Te fijas? Entonces no se obtienen los mismos resultados en una especie o en otra, por lo tanto no es extrapolable. Aquí nosotros tenemos un caso bastante grave, porque en este caso se trabajó con este fármaco, se hicieron todos los protocolos, se trabajó con animales, los embriones y los fetos, los recién nacidos de ratas eran normales. ¿Y qué pasó? Que este fármaco se vendió a nivel mundial sin ensayos clínicos en humanos. ¿Y qué ocurrió? 10.000 nacidos con deformaciones severas. ¿Ya? Cleoquinol, tratamiento para combatir la diarrea. 30.000 personas ciegas o paralíticas y miles de muertes. También se estudió con animales, ¿ya? Cleoquinol. ¿Ya? Se trabajó ahí y se obtuvieron resultados beneficiosos, ¿cierto? No causó daño en los animales, pero cuando se trabajó con este mismo fármaco en humanos, tuvimos este resultado. Y ahí surge lo que se llama las fases científicas en estudio en humanos. Fase 1 se estudia con poquitos sujetos, 10 personas, sanas. Entonces se estudia este fármaco. Fase 2, 50 a 100 personas, sanas. En la fase 3 ya son más personas, pero estas personas tienen alguna patología. No, se equivocó. Tienen una patología. Y en la fase 4, nosotros podemos estar estudiando a nivel poblacional, pero universal. A nivel de efectos secundarios, ¿ya? Población con alguna patología. Pero en estos estudios de fase 4, nosotros encontramos que ya el fármaco se está comercializando o la mayor parte del mundo está siendo expuesta a este fármaco. Por lo tanto, muchas veces obtenemos efectos con mayor detalle, estadísticas más detalladas y nuevos efectos que pueden ser positivos o efectos negativos. ¿Ya? Todas estas fases en humanos antes no existían. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. ¿Ya? Bueno, hay un acta de bienestar animal, ¿ya? Que obliga a los sujetos que investigan en humanos y en animales, pero para este caso animal, que tienen que tener capacitaciones especiales. ¿Ah? No basta el hecho con ser veterinario para poder trabajar con animales, no basta el hecho de tener un doctorado para investigar en animales, sino que
tiene que tener una instrucción principalmente de buenas prácticas. Cómo tomar a un animal, cómo sujetarlo, cómo inmovilizarlo sin causarle estrés, ¿ya? El alojamiento de los animales tiene que ser adecuado, buena temperatura, ¿ya? La alimentación, en el fondo, buenas prácticas para el bienestar animal. Acá está, la instrucción y capacitación nos va a entregar también resultados confiables, ¿ya? Si un sujeto tiene una buena instrucción y una buena capacitación, vamos a tener resultados confiables, ¿ya? El cuidado de los animales influye en los resultados. Si tenemos un animal enfermo, si tenemos un animal estresado o alterado, aunque le apliquemos el fármaco, vamos a tener resultados alterados también porque el animal está enfermo o está estresado, ¿ya? Y obviamente se excluye de una investigación a los animales enfermos, ¿ya? Porque nosotros no queremos tener esos resultados, esas desviaciones dentro del estudio, ¿ya? El espacio asignado para cada animal se calcula en base a su tamaño, sus condiciones ambientales se calculan también en base a sus necesidades biológicas, ¿ya? Y de esta manera se controlan todas las condiciones ambientales de luz, temperatura, alimento, agua, etc. Entonces, como buena práctica, se considera al animal como un ser vivo, ¿ya? Que siente, se maneja el dolor, se controla el dolor, hay una adecuada sujeción, ¿ya? Por lo tanto, ese adiestramiento de este científico que está trabajando con este animal viene después de una capacitación, cómo tomar correctamente un perro, un gato, una rata, un conejo, ¿ya? Para poder inyectar, ¿ya? Adecuadamente los fármacos o entregar los fármacos a este animal. Una analgesia, una anestesia adecuada, de buena manera, y en algunos casos, estos animales también, animales menores, eutanasia. Animales mayores, no, en animales mayores generalmente se dona a la comunidad, o animales mayores, si se investiga, qué sé yo, en especie en peligro de extinción, no se va a provocar no se va a producir una eutanasia, obviamente, ¿ya? Entonces, como conclusión, tenemos los debates y las consideraciones morales entre especies, ¿ya? Especie humana, no humana, para el uso, ¿ya? De tanto del humano como de otros animales en investigaciones científicas. Esto produce un costo, hay un costo en el progreso de la ciencia, un costo que tenemos que asumir como sociedad. Nada, esto no es gratis, hay investigación científica que nos va a aliviar de ciertas enfermedades. El promedio de vida en el mundo está sobre los 80 años, eso ha sido gracias a la investigación. El hombre primitivo vivía 35 o 40 años. Todas las condiciones ambientales han cambiado y el hombre ha hecho ese cambio, ¿ya? Ha producido ese cambio. Entonces ahora vivimos el doble, ¿ya? Gracias a toda esa investigación científica e investigación en general que el mismo hombre ha producido para su propia especie, ¿ya? Búsqueda de seres inferiores, cada vez se utilizan seres más primitivos para el uso en investigaciones. Se utilizan nemátodos, lombrices, gusanos, ¿ya? Ya la especie más alta, primates, monos, chimpancés, ya prácticamente no se están usando, se utilizan muy poco, ¿ya? ¿Ya? Y con y no en o sobre, sino que se trabaja entonces para mantener esta investigación científica que también va a favorecer a otra especie, ¿ya? Con lo que habíamos discutido hace un momento atrás, que son las vacunas y las condiciones de vida. Un animal en condiciones de cautiverio puede duplicar su expectativa de vida, ¿ya? Un animal en cautiverio vive en general, cuando un gato, por ejemplo, en condiciones de naturaleza, vive 8 o 9 años. Usted puede tener un gato hasta 18 años en su casa viviendo, con otras condiciones. Y estaríamos, chiquillos. Entonces, hoy día fue la clase de normas éticas para la investigación humana y en animales. Hemos terminado. ¿Preguntas?